Hola, bienvenidos. Hoy les voy a presentar sobre el tema de los sesgos cognitivos en las pruebas periciales. En primer lugar, ¿qué son los sesgos cognitivos en los peritos? Bueno, estos son errores en el juicio o en las decisiones de los expertos durante una investigación pericial que ocurren a menudo debido a la necesidad natural del cerebro de hacer atajos mentales o de adaptarse a cosas conocidas para poder procesar la información. Por lo tanto, ocurren de forma inconsciente en general y afectan a la memoria, el razonamiento y la toma de decisiones de los peritos. Estos no ocurren como suele creerse por problemas éticos o por manzanas podridas de personas que intencionalmente buscan hacer daño, sino que, como ya mencioné, es importante recalcarlo igual, que ocurre de forma inconsciente y natural y no necesariamente en profesionales que sean mmm, como poco expertos, sino le puede ocurrir incluso a los más preparados en el área. Bueno, también el autor nos presenta esta pirámide exponiendo las 8 fuentes de sesgos periciales que existen. Las divide en 3 categorías. Primero tenemos la categoría específica del caso, eh, en la que hace mención a los datos, a los materiales de referencia, que son, por ejemplo, las comparaciones que se utilizan al momento de hacer pruebas de, por ejemplo, ADN, de huellas, de cabello. Cuando se recibe una evidencia y se compara con la de, por ejemplo, un sospechoso, en general no se utilizan comparaciones de otras muestras o como de materiales de referencia, sino que se utiliza solo la del sospechoso y la que se encontró, por ejemplo, en la escena del crimen. Pero esto, al usar más referencias, disminuye mucho el margen de error porque se puede tener un punto de comparación y así ver si existen más coincidencias de una con la otra y poder comparar de mejor manera. Luego, bueno, en tercer lugar tenemos la información contextual adicional que se le entrega al perito, que es una de las fuentes de sesgos más relevantes y que vamos a mencionar también más adelante durante la presentación. Esto hace referencia a toda la información extra que se le entrega al experto antes de que éste realice su investigación. Información como el historial criminal del sospechoso, eh, si es que confesó o no al crimen, si es que fue identificado por algún testigo, incluso el nombre del sospechoso, la raza, el género, la proveniencia. Toda esta información genera expectativas finalmente en el experto, por más profesional que sea, genera expectativas sobre los resultados que podría obtener de su investigación o de las pruebas que haga sobre la evidencia. Y se generan unos resultados esperados eh, que aportan a este sesgo de confirmación que es muy común en los expertos, que es que finalmente buscan dentro de la evidencia que se confirmen la creencia inicial que ellos tenían y que se hicieron en base a toda esta información contextual que se les entregó, que están en los informes policiales, por ejemplo. En cuarto lugar tenemos ya dentro de la categoría de factores que se relacionan al profesional haciendo el análisis, tenemos el conocimiento base, es decir, cuánto sabe el experto, cuánta experiencia previa tiene, y esto, al revés de otras disciplinas, puede jugar en contra, ya que al tener experiencia de casos anteriores, esta puede interferir en el análisis de los nuevos casos y puede llevarlos a cometer más errores porque trae expectativas e ideas preconcebidas a casos a los que podrían aplicarse estas ideas preconcebidas, como también podrían no aplicarse. Eh, También está muy relacionado al sesgo de confirmación que mencioné anteriormente. Luego tenemos los factores organizacionales, que son la influencia que tiene el sistema
policial y penal en, los, en las pruebas periciales. A veces se ejerce presión desde los policías hacia los expertos para que se lleguen a ciertas conclusiones. Eh, y también la educación y el entrenamiento que estos reciben. Si es que, por ejemplo, recibieron un entrenamiento científico que los lleva a formular diversas hipótesis alternativas y no solo una única hipótesis, también esto podría ser una fuente de sesgo o ayudar a combatir un sesgo cognitivo. Luego tenemos el séptimo factor, que es el factor personal, que puede ser relacionado a la ideología del experto o a las experiencias personales, las motivaciones, cómo lidia con el estrés. Y en octavo lugar tenemos los factores humanos y cognitivos del cerebro que influyen en el experto, ya que como hemos estudiado en el curso, la mente humana no es una cámara fotográfica. Por naturaleza, no vemos el mundo como es realmente de una forma objetiva, sino que todos tenemos interpretaciones distintas de él. Para ilustrar de mejor manera, con un ejemplo, los sesgos cognitivos, les traje este caso hipotético de Micaela Sandoval, que yo inventé, pero para que podamos ejemplificar un poco lo que ya hemos revisado. Bueno, imaginémonos que ocurre un robo de gallinas en un pueblo y que la principal sospechosa es Micaela Sandoval, que es una señora que vive sola, de pelo largo, blanco, y que ha robado en otras ocasiones. Por lo tanto, las personas creen que ella es la culpable. El policía del pueblo decide revisar la escena del crimen, donde encuentra un pelo largo y blanco, y además decide llevarse como evidencia el ADN de contacto de la manilla de la puerta del gallinero, ya que cree que quien robó tiene que haber entrado por la única puerta que tiene el gallinero. Entonces decide llevar estas muestras de evidencia al departamento forense del pueblo para que las examinen. Y al momento de llevarlas también le entrega a los peritos el informe policial del caso y además el historial criminal de la sospechosa. Entonces, los expertos tienen acceso a esta información contextual adicional del caso. Bueno, al momento de analizar la evidencia, el perito que examina el ADN no encuentra un resultado concluyente. Sin embargo, al revisar el historial del caso y ver que la sospechosa tenía un historial criminal y él incluso también la conocía porque era un pueblo chico y también tenía sus sospechas, decide afirmar que sí era contundente la evidencia contra Micaela Sandoval y que el ADN de la sospechosa coincidía con el que estaba en la manilla de la puerta del gallinero. Y lo escribe en el informe forense. Luego, el próximo perito, que es el que examina el cabello blanco que encontró el policía en el gallinero, revisa también el historial del caso, el historial criminal de la sospechosa y la decisión que ya había tomado su compañero, en la que se exponía que había una coincidencia de ADN entre el de la sospechosa y el de la manilla de la puerta. Teniendo toda esta información presente, realiza su análisis y encuentra coincidencias, pero nuevamente son leves. Es decir, el cabello de Micaela coincidía con el que se encontró en el gallinero, pero no eran totalmente iguales. Sin embargo, nuevamente este experto, con toda la información que le habían entregado, finalmente entrega un informe en el que dice que, aunque no había certeza, cree que las muestras sí coinciden con las de Micaela Sandoval y con toda esta información y esta evidencia contundente en contra de la sospechosa, el policía y los fiscales y el sistema penal toma la decisión de arrestar a la sospechosa Micaela Sandoval y la declaran culpable del crimen de robo de gallinas. Por lo tanto, Micaela va a la cárcel y una semana después descubren que
el verdadero culpable del robo de gallinas había sido el perro del vecino, ya que encontraron la gallina muerta en la casa del perro del vecino. Así que se dan cuenta de que han cometido un error y tienen que exonerar a Micaela, la liberan, pero se preguntan qué sesgos cognitivos o qué errores en el caso habrán cometido. Y bueno, aquí primero tenemos claramente el exceso de información contextual y sobre el caso que se les entrega a los peritos y que influye finalmente en su decisión, incluyendo la identidad del sospechoso, el historial criminal y las pruebas que habían en su contra, que no tienen por qué saber a los peritos ya que no influye en su investigación. Segundo, no se compara ni el ADN ni el cabello con ninguna otra muestra para tener alguna referencia sobre cuál es la verdadera o no, y buscar confirmar una creencia previa del policía finalmente. Eso es lo que están haciendo y no viceversa. O sea, van desde el sospechoso hacia la evidencia. Algunas medidas para combatir estos sesgos que presentan los autores son el desenmascaramiento lineal secuencial expandido que presentan Dror y Kukuka, que hace alusión al orden en el que se le entrega, en el que se les presenta la información a los expertos, ya que según ellos juega un rol crítico en el proceso de toma de decisiones y resultados. Como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, si es que lo leemos de izquierda a derecha, podemos leer que dice A, B larga, 14. Pero si lo leemos en el sentido opuesto de derecha a izquierda, podemos leer que dice 14, 13 y A. Esto evidencia lo importante que es el orden en el que se presentan los datos, ¿verdad? Bueno, y esta técnica buscaría entonces controlar el orden en el que se entrega la información para que se tome una decisión aislada y libre de contaminación externa, como no fue lo que ocurrió en el caso que vimos recién de Micaela Sandoval. Entonces propone esta técnica examinar la evidencia de la escena del crimen sin detalles adicionales del caso ni del sospechoso, lo que llevaría a un razonamiento lineal en el que primero se examina la evidencia necesaria y eso lleva a una sospecha o a un sospechoso. De esta manera se reducen los sesgos al eliminar hipótesis previas que pueden haber existido de parte de los policías, de los fiscales o de cualquier otra rama del sistema judicial. Otras posibles soluciones propuestas por los autores son que las agencias a cargo del trabajo forense no deberían depender de las policías directamente. Deberían ser independientes, instituciones independientes, con presupuestos independientes y con personal independiente que no tienen conexión una con la otra, ya que esto aseguraría un menor nivel de sesgos cognitivos. También utilizar varias muestras comparativas en el caso del ADN, de la sangre, de los cabellos, como mencioné en el caso de Micaela Sandoval también, y tener un supervisor del caso que controle cuándo y a quién se le entregue los distintos tipos de información, para que maneje este linear sequential unmasking. Y por último, presentar hipótesis alternativas en el caso, además de la principal, con sus respectivas posibilidades de error. A esto hace referencia a que no solamente haya un sospechoso o una sola posibilidad del caso, sino que se planteen otras hipótesis con otras pruebas de ADN, con otras alternativas, para que así no haya un sesgo cognitivo tan grande.